¿Qué es el don de lenguas según la Biblia? El don de lenguas, o glosolalia, es un don espiritual mencionado en el Nuevo Testamento que capacita a un creyente para hablar en un idioma desconocido para él, ya sea un lenguaje humano existente o un lenguaje celestial /diagonal espiritual, para la edificación de la iglesia o para la oración personal. Se manifiesta de diferentes maneras y tiene propósitos variados. ¿Dónde se menciona el don de lenguas por primera vez en la Biblia? Se menciona por primera vez y de manera prominente en Hechos 2, durante el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y otros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuál fue el propósito inicial del don de lenguas en Pentecostés? El propósito inicial en Pentecostés fue evangelístico y de señal. Permitió a los apóstoles proclamar las maravillas de Dios a una multitud de judíos devotos de diversas naciones, cada uno escuchando el mensaje en su propio idioma, lo que validó el poder del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. ¿Hay diferentes tipos de don de lenguas mencionados en la Biblia? Sí, la Biblia parece sugerir al menos dos tipos principales. A. Lenguas humanas conocidas, xenolalia como en Hechos 2, donde los oyentes entendían en sus propios idiomas. B. Lenguas ininteligibles o espirituales, mencionadas en 1 Corintios 14, donde se necesita interpretación para la edificación de la iglesia, y que Pablo también usa para la oración personal. ¿Qué significa glosolalia y xenolalia? Glosolalia proviene de las palabras griegas glosa, lengua, y laleo, hablar. Se refiere al acto de hablar en lenguas desconocidas, sean humanas o espirituales. Xenolalia proviene de xenos, extranjero, y laleo, hablar. Se refiere específicamente al hablar en un idioma humano real y conocido por otros, pero desconocido para el que lo habla. ¿Quiénes recibieron el don de lenguas en el día de Pentecostés? Los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto recibieron el don de lenguas, incluyendo a los apóstoles. ¿Fue el don de lenguas una señal para los creyentes o para los incrédulos? Según 1 Corintios 14, el don de lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía es no para los incrédulos, sino para los creyentes. Esto se refiere al aspecto de validación y asombro que causaba en aquellos que aún no creían. ¿Es el don de lenguas la única evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? No. Aunque fue la primera manifestación observable en Pentecostés, la Biblia no establece que sea la única o necesaria evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Otros pasajes, Hechos 8, 10, 19, muestran diferentes manifestaciones y momentos de recepción del Espíritu. La evidencia principal es una vida transformada y el fruto del Espíritu. ¿Qué relación tiene el don de lenguas con el bautismo en el Espíritu Santo? En Hechos, el hablar en lenguas a menudo coincidía con la experiencia de ser lleno o bautizado en el Espíritu Santo, Hechos 2, 10, 19. Para algunos, es una evidencia de este bautismo, para otros, es una de las posibles manifestaciones, pero no la única. La teología al respecto varía entre denominaciones. ¿Cómo describe Pablo el don de lenguas en 1 Corintios 14? En 1 Corintios 14, Pablo aborda el don de lenguas en el contexto de la adoración congregacional en Corinto. Destaca que, sin interpretación, las lenguas edifican al que habla, pero no a la iglesia. Contrasta su valor con el de la profecía, que edifica a la congregación. Establece pautas para su uso ordenado. ¿Por qué Pablo dice que el que habla en lenguas habla misterios en el Espíritu? En 1 Corintios 14, Pablo dice, porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esto sugiere que las lenguas pueden ser una forma de oración o comunicación directa con Dios que va más allá del entendimiento humano, incluso del propio orador. ¿Es el don de lenguas siempre para la edificación de la iglesia? Cuando se usa públicamente en la congregación sin interpretación, Pablo afirma que no edifica a la iglesia, sino solo al orador. Para que edifique a la iglesia, debe ser interpretado. Sin embargo, en la oración personal, sí edifica al creyente. ¿Qué significa interpretar lenguas? La interpretación de lenguas es otro don espiritual que capacita a un creyente para entender y expresar en un idioma comprensible el mensaje hablado en lenguas. No es una traducción literal palabra por palabra, sino la revelación del significado o el espíritu del mensaje. ¿Por qué es necesaria la interpretación de lenguas en la iglesia?
Porque sin interpretación, el mensaje en lenguas es ininteligible para la congregación y por lo tanto, no puede edificar, exhortar o consolar. La meta de toda manifestación espiritual en la iglesia es la edificación mutua. ¿Puede alguien orar en lenguas sin interpretación? Sí. Pablo mismo menciona que ora en lenguas y distingue entre orar con el espíritu, en lenguas, y orar con el entendimiento, 1 Corintios 14. Este uso personal de las lenguas para la oración es una forma de edificación personal. ¿Todos los creyentes deben hablar en lenguas? Número 1 Corintios 12 pregunta retóricamente, ¿hablan todos lenguas? La respuesta implícita es no. Los dones del Espíritu se distribuyen soberanamente por Dios a cada creyente según su voluntad. ¿Es el don de lenguas una señal de espiritualidad superior? No. Pablo corrige esta idea en Corinto, donde algunos valoraban las lenguas por encima de otros dones. Él enfatiza que el amor es el camino más excelente, 1 Corintios 12, y que los dones son para el servicio mutuo, no para la exaltación personal. ¿Cómo debe usarse el don de lenguas en una reunión de la iglesia, según Pablo? En 1 Corintios 14 Pablo establece reglas claras. No más de 2 o 3 deben hablar en lenguas en una reunión. Deben hacerlo por turno. Debe haber un intérprete. Si no hay intérprete, el que habla en lenguas debe callar en la iglesia y hablar consigo mismo y con Dios. ¿Por qué Pablo prefiere la profecía sobre las lenguas en la iglesia? Porque la profecía, un mensaje de Dios en un idioma comprensible, edifica, exhorta y consuela a toda la congregación, mientras que las lenguas sin interpretación no lo hacen. ¿Qué significa que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo? 1 Corintios 14 significa que la oración o comunicación en lenguas, incluso si es ininteligible para el orador, fortalece espiritualmente al individuo. Es una forma de comunión profunda con Dios que vipasa la mente consciente. ¿El don de lenguas es para todos los tiempos o cesó? Hay dos posturas principales. Cesacionismo argumenta que los dones señales como lenguas, profecía y milagros cesaron con la era apostólica o la finalización del canon bíblico. Asterisco continuacionismo sostiene que estos dones continúan y están disponibles para la Iglesia hoy, según la soberanía de Dios. ¿Qué base bíblica usan los cesacionistas para argumentar que las lenguas cesaron? Principalmente 1 Corintios 13. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Los cesacionistas interpretan lo perfecto como la finalización del canon bíblico o la venida de Cristo en juicio sobre Israel en el 70 después de Cristo. ¿Qué base bíblica usan los continuacionistas para argumentar que las lenguas no cesaron? Interpretan lo perfecto en 1 Corintios 13 como la segunda venida de Cristo y la plenitud de la gloria. Argumentan que los dones son necesarios hasta el regreso de Jesús y que no hay un stop bíblico explícito para su manifestación. También señalan la necesidad de los dones para la evangelización y edificación hoy. ¿Es el don de lenguas un lenguaje angélico? 1 Corintios 13 menciona lenguas humanas y angélicas. Si bien esta frase se usa en un contexto hiperbólico para enfatizar la superioridad del amor, algunos intérpretes la toman literalmente, sugiriendo que el don de lenguas podría incluir lenguajes celestiales, además de los humanos. ¿Cómo se relaciona el don de lenguas con la Gran Comisión? En Marcos 16, Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto sugiere que el hablar en lenguas es una de las señales que acompañarían a los creyentes en su misión de predicar el Evangelio. ¿Qué papel juega la fe en la manifestación del don de lenguas? Como todos los dones espirituales, el don de lenguas se recibe y opera por la fe. Es el Espíritu Santo quien lo concede, pero el creyente lo ejerce al abrir su boca y permitir que el Espíritu hable a través de él. ¿Puede un incrédulo aprender a hablar en lenguas? El don de lenguas es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Aunque alguien podría imitar sonidos, la verdadera manifestación es un don divino y no puede ser aprendido o fabricado por medios humanos. ¿Es el don de lenguas un don mayor o menor? Pablo no clasifica los dones como mayores o menores en términos de importancia intrínseca. Sin embargo, los valora según su capacidad para edificar a la iglesia. En ese sentido, prefiere la profecía sobre las lenguas sin interpretación en una reunión pública. ¿Qué advertencia da Pablo sobre el uso desordenado de las lenguas? En 1 Corintios 14, Pablo advierte que si toda la iglesia habla en lenguas sin orden ni interpretación, y entran incrédulos o inconvertidos, dirán que están locos.
Esto resalta la importancia del orden y la inteligibilidad para la evangelización. ¿Deberíamos procurar el don de lenguas? Pablo exhorta a procurar los dones mejores y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si bien el don de lenguas es válido, el énfasis está en los dones que edifican más directamente a la Iglesia. Si Dios desea concederlo, el creyente debe estar abierto a ello. ¿Existe alguna conexión entre el don de lenguas y el juicio divino? En 1 Corintios 14, Pablo cita Isaías 28: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Esto sugiere que, históricamente, el hablar en lenguas ha sido una señal de advertencia y juicio para un pueblo rebelde, que no escucha la voz clara de Dios. ¿Cómo se distingue el verdadero don de lenguas de imitaciones o fenómenos psicológicos? La distinción principal es su origen sobrenatural por el Espíritu Santo. Mientras que algunos fenómenos psicológicos o imitaciones pueden producir sonidos similares, el verdadero don de lenguas es una manifestación genuina que, cuando se interpreta, lleva un mensaje espiritual de Dios. El fruto espiritual y la edificación son claves. ¿Por qué algunos cristianos se sienten incómodos con el don de lenguas? La incomodidad puede surgir de varias razones. Malinterpretaciones o abusos históricos del don. Falta de entendimiento bíblico sobre su propósito y uso. Diferencias teológicas sobre su continuidad. Asociación con movimientos religiosos que consideran extremos. ¿Qué dice Hechos 19 sobre el don de lenguas en Efeso? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Este es otro ejemplo de creyentes que, al recibir el Espíritu Santo, manifestaron el don de lenguas y profecía, similar a Pentecostés. ¿Cuál es el peligro de enfatizar demasiado el don de lenguas? El peligro es la división dentro de la Iglesia, la elitización de ciertos creyentes, el desprecio de otros dones y la pérdida del enfoque en la edificación del cuerpo de Cristo a través del amor y los dones que benefician a todos. ¿El don de lenguas es necesario para la salvación? Absolutamente no. La salvación se obtiene por gracia a través de la fe en Jesucristo. El don de lenguas es una manifestación posterior del Espíritu Santo para la edificación del creyente y la Iglesia, no un requisito para la redención. ¿Qué significa orar en el Espíritu y cómo se relaciona con las lenguas? Orar en el Espíritu puede referirse a orar bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo, Efesios 6, Judas 20. En el contexto de 1 Corintios 14, Pablo lo asocia con la oración en lenguas: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Por lo tanto, orar en lenguas es una forma de orar en el Espíritu. ¿Cómo puedo saber si el don de lenguas es para mí? El Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Si un creyente tiene el deseo y siente una profunda convicción, puede pedir a Dios este don. Si es la voluntad de Dios, Él lo concederá y capacitará. Sin embargo, no debe ser buscado como una marca de espiritualidad. ¿El don de lenguas es una experiencia de éxtasis o fuera de control? Las Escrituras sugieren que no. Pablo enfatiza el orden y el control en 1 Corintios 14. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto implica que el creyente mantiene el control de sus facultades y no está en un trance incontrolable. ¿Cuál es la relación entre el don de lenguas y el fruto del Espíritu? El don de lenguas es una manifestación del poder del Espíritu, mientras que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, etc., es la evidencia del carácter de Cristo formado en el creyente. El fruto es más importante que los dones, ya que los dones pueden operar incluso sin un carácter maduro, 1 Corintios 13. ¿Es el don de lenguas una señal de un avivamiento o despertar espiritual? A menudo, en periodos de avivamiento o derramamiento del Espíritu Santo, las manifestaciones de dones espirituales, incluyendo las lenguas, pueden ser más prominentes. Sin embargo, la presencia de lenguas por sí sola no define un avivamiento. El arrepentimiento, la conversión masiva y la transformación de vida son indicadores más claros. ¿Se debe forzar o manipular a alguien para que hable en lenguas? No. El don es soberano del Espíritu Santo y se manifiesta según su voluntad. La presión o manipulación puede llevar a imitaciones o experiencias inauténticas, dañando la fe del individuo y la credibilidad del don. ¿Qué implicaciones tiene el don de lenguas para la evangelización transcultural? Aunque no es la forma principal de evangelización hoy, el evento de Pentecostés demuestra el poder de Dios para superar las barreras del lenguaje.
En ciertas situaciones misioneras, Dios podría permitir una manifestación de xenolalia para proclamar el Evangelio de manera sobrenatural, aunque esto es raro. ¿Qué es el balbuceo o tartamudeo que a veces se asocia con las lenguas? En Isaías 28, al que Pablo hace referencia, se habla de Dios hablando con lengua de tartamudos o balbuceantes. Esto, en su contexto original, era un juicio para Israel, donde Dios usaría naciones extranjeras para hablarles en un idioma incomprensible. Aplicado por Pablo, sugiere una expresión que no es clara para los oyentes, pero que es la voz de Dios. ¿El don de lenguas es una experiencia puramente emocional? Si bien puede generar emociones de gozo y edificación, no es meramente emocional. Es una comunicación espiritual, ya sea con Dios o un mensaje a través de Dios. La mente puede no entender, pero el espíritu se comunica. ¿Qué papel juega la humildad al recibir y usar el don de lenguas? La humildad es crucial. Reconocer que el don proviene de Dios, que es para su gloria y la edificación de la Iglesia, y no para la autoexaltación, es fundamental. También implica estar dispuesto a usarlo según las pautas bíblicas, incluso si eso significa no hablar en lenguas en público sin intérprete. ¿Puede una persona hablar en lenguas y no entender lo que dice? Sí, según 1 Corintios 14, el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esto indica que el orador mismo puede no entender el contenido de su propia oración o mensaje en lenguas. ¿Cómo se relaciona el don de lenguas con la adoración? El don de lenguas puede ser una expresión profunda de adoración personal a Dios, donde el espíritu del creyente se comunica directamente con él. También puede ser parte de la adoración congregacional cuando hay interpretación, llevando a la iglesia a una comprensión más profunda de la grandeza de Dios. ¿Cuáles son las diferencias clave entre el don de lenguas en Hechos y en 1 Corintios? Hechos, principalmente xenolalia, idiomas humanos conocidos, utilizada como señal para evangelizar y validar el derramamiento del Espíritu Santo. Se manifiesta espontáneamente. 1 Corintios, parece incluir tanto xenolalia como glosolalia ininteligible. Se enfoca en la edificación personal y congregacional, con interpretación. Pablo da instrucciones para su uso ordenado y subraya la necesidad de interpretación para el beneficio de la Iglesia. ¿Cuál es el mensaje final de Pablo sobre el don de lenguas en 1 Corintios 14? Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo no prohíbe el don, sino que lo regula. Anima a buscar la profecía por su valor para la Iglesia, pero permite y no impide las lenguas, siempre que se usen de manera ordenada y para la gloria de Dios.